días. Bienvenidos al quinto ciclo latinoamericano de conferencias sobre China contemporánea. Mi nombre es Mario González Rodríguez, soy profesor de Flaxo Cuba, miembro del GRILAC sobre China y América Latina y soy quien está coordinando junto a la Cátedra China este quinto ciclo de conferencias. Brevemente, para darle la bienvenida y pasar a la moderación de la conferencia de hoy y darle paso también a la conferencista, la profesora Gladys Hernández. Hola a todos, como dijo el coordinador, les reiteramos la bienvenida al quinto ciclo de el latinoamericano de conferencias sobre China contemporánea. Hoy tenemos la conferencia Evolución socioeconómica de las relaciones de China con América Latina y el Caribe, retos y perspectivas, a cargo del investigador y profesor Gladys Hernández. Inicio primeramente recordándoles que la Secretaría General de Flaxo estará ofreciendo un certificado de participación digital sin costo a quienes completen al menos 4 conferencias. Al final de esta conferencia compartiremos una encuesta, un enlace, que sería necesario que lo rellenen para confirmar su participación en esta conferencia. Dicha encuesta estará disponible durante 24 horas. Como decía, hoy tenemos el honor de contar con Gladys Hernández de Cuba, destacada economista y académica cubana, graduada de Relaciones Internacionales por el Instituto Superior de Moscú y máster en Filosofía e Historia. Desde 1985 se ha desempeñado como investigadora auxiliar y jefa del Departamento de Finanzas Internacionales en el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, donde además coordina la revista Temas de la Economía Mundial de dicho centro. Ha impartido docencia en instituciones cubanas y como profesora visitante en diferentes universidades de países como Estados Unidos, México, Japón y China. Es miembro activa de redes académicas como el CLALSO y la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, ANEC. Sus investigaciones abordan temas como la economía mundial, el desarrollo asiático y la energía. Para dar inicio, le doy una cordial bienvenida y le cedo la palabra. No, les saludo, para mí es un placer extraordinario estar con ustedes acá. Siempre es un placer saludar a los amigos que conforman nuestro grupo de Flaxo, pero por supuesto también darle una bienvenida a aquellos que en el día de hoy van a estar compartiendo con nosotros este espacio. Les pediría a los colegas compartir la presentación. Efectivamente, en el día de hoy vamos a estar abordando las relaciones socioeconómicas entre China y América Latina, un contexto que realmente es importante, sobre todo en los últimos 40 años, ha sido notable para nuestro continente, pues la emergencia de China desde el punto de vista de su desarrollo socioeconómico y la importancia que paulatinamente va adquiriendo en el contexto latinoamericano. Quisiéramos compartir con ustedes 3 temas fundamentales: cómo han evolucionado las relaciones bilaterales, cuáles son los intereses comunes que compartimos. En un segundo momento, las relaciones comerciales y de inversión. Y por supuesto, cuáles son los retos y perspectivas que enfrenta esta relación bilateral en un contexto cambiante, empezando por la multicrisis que atraviesa hoy el mundo y terminando, por supuesto, por aquellos intereses comunes que tienen ambas regiones y en qué medida podemos buscar soluciones de forma conjunta. Habría que decir que desde el punto de vista de este contexto bilateral, históricamente las dos regiones han estado cercanas en la historia y recordemos que son parte de nuestras tradiciones, la cultura, las tradiciones asiáticas, la misma presencia de la población asiática en América Latina y viceversa, ese conjunto de migraciones que llegó a la región y que la convirtió en una región atractiva para civilizaciones como la china, la coreana, a la japonesa, que en su momento, desde la época histórica de las repúblicas españolas, pues encontró en la región latinoamericana un espacio para el desarrollo de sus proyectos de vida.
Y recordar, por supuesto, que no son solo estas tres civilizaciones, son otras regiones, esta famosa historia del galeón de Filipinas y todos esos lazos culturales históricos que se han establecido históricamente. Pero realmente es ese acercamiento mutuo con China el fenómeno que nos trae a colación en la mañana de hoy. Y por supuesto es necesario destacar que precisamente a partir de la década de los 2000 se ha observado un desarrollo socioeconómico entre China y América Latina y el Caribe que se ha ampliado específicamente a partir de esos intereses mutuos sobre los cuales ha estado evolucionando el comercio y la inversión. Por ejemplo, en el caso de América Latina, históricamente una región exportadora de materias primas, China, un país que económicamente ha estado apostando por el desarrollo mucho más amplio de su modelo económico y por supuesto una primera etapa de esos vínculos se va a establecer a partir del desarrollo de la exportación de materias primas hacia China, simultáneamente estableciendo dos periodos importantes en los cuales son determinantes los denominados documentos blancos de white papers que China ha estado diseñando para su política exterior hacia la región. En estos dos documentos ha quedado explícito el proceso de acercamiento a la región latinoamericana y caribeña, si bien en un primer momento las relaciones comerciales se basan fundamentalmente en la exportación de materias primas a China, en un segundo momento ya va a implicar una apertura y una diversificación de sectores importantes como la profundización de la cooperación en temas de seguridad, exportación de tecnologías e intercambios culturales y de defensa. Estos procesos han estado ampliándose y se profundizan aún más desde la llegada de la iniciativa de la Ruta de la Seda a la región latinoamericana y caribeña. Ya en el periodo entre 2017 y 2025 estamos en presencia de 22 países latinoamericanos y caribeños que han pasado a formar parte de esta iniciativa. Recordemos que esta iniciativa, en su origen, estaba diseñada para la zona euroasiática y sobre todo la zona también oceánica, de acuerdo con el desarrollo de la estrategia de la Ruta de la Seda Marítima, específicamente en el Pacífico, específicamente en todos los países de la cuenca del este asiática, pasando por el sur, pasando por la India, llegando a el mar Mediterráneo y que con posterioridad a solicitud de algunos países latinoamericanos y caribeños se abrió la iniciativa para los países latinoamericanos y caribeños. Esta iniciativa en estos momentos tiene más de 150 miembros. Ha sido una iniciativa que desde el punto de vista geoestratégico amplía los vínculos que tiene China con el resto de los países del mundo que hoy están implicados en esa iniciativa y América Latina no se ha quedado atrás. De hecho, estos 22 países que son miembros, en la mayoría de los casos ya hoy participan directamente tanto de las ventajas que puede ofrecer el sistema monetario financiero, la creación del Banco de los países del sur, o aquellos países que incluso disfrutan de un régimen especial financiero con la participación del yuan. Y desde el punto de vista comercial, pues ha abierto nuevas oportunidades a las relaciones comerciales entre ambas regiones. El papel de China, que China ha desempeñado en la región, no ha sido fortuito, sino que es una evidencia de la historia de las vinculaciones y resulta parte de ese esfuerzo cotidiano, de esa inversión a largo plazo que históricamente las políticas estratégicas de China van diseñando, simultáneamente implicando un fortalecimiento de la confianza en los procesos de negociación hasta lograr consensos en virtud de los intereses de ambas partes. Recordemos el comentario anterior en función del desarrollo del comercio a partir de las materias primas y la relación no muy ventajosa que existía durante una primera etapa de estas relaciones con relación a los déficits comerciales que algunos países latinoamericanos ostentaban con China
y la concentración de las inversiones chinas en la región, fundamentalmente en el sector extractivo. Digamos que el segundo documento blanco de estrategia de las relaciones bilaterales de China amplía contextualmente los intereses y busca la solución de algunos de los dilemas que surgieron en todo este proceso. Uno de los primeros dilemas, por supuesto, el tema ambiental, el hecho de que en el segundo documento blanco de la estrategia china hacia la región aparezca de forma un poco más explícita los intereses planteados por los diferentes países latinoamericanos vinculados a este comercio y esta relación de inversión, el hecho también de que se atendieran las solicitudes en virtud de la exportación de tecnología, la ampliación del comercio en el tema de las manufacturas, etcétera, etcétera, forman parte de todo este discurso y de toda esta creación de confianza mutua. Y no olvidar nunca que en el caso de la región latinoamericana, con relaciones históricas y tradicionales con otros países considerados potencias a escala mundial, como puede ser su vínculo histórico con Estados Unidos o el vínculo que existe entre muchas de nuestras naciones con países europeos, otrora imperios, y estos países fueron colonias de esos países europeos, pues lógicamente el establecimiento de la confianza ante un nuevo actor en el tema del comercio y la inversión internacional resulta preponderante y determinante para lograr esos consensos que se buscan en la relación. Hay un nuevo momento en estas relaciones. Estamos entrando en un mundo multipolar. Se ha congeniado de una forma histórica a lo largo del desarrollo de todas las transformaciones estructurales que experimenta el sistema, tanto monetario y financiero como económico mundial, en el contexto de la emergencia de esas nuevas posibles potencias, la consolidación de países como los BRICS, que ha generado una dinámica un tanto alternativa a los proyectos que ya existían con anterioridad y donde se observan importantes oportunidades para países en desarrollo como los países que hoy predominan en el contexto de la región latinoamericana y caribeña, pues aparece una nueva oportunidad en el acercamiento y la consolidación de vínculos con diferentes países, lo que equivale a fortalecer la capacidad para poder superar las determinadas adversidades que en la historia de estas relaciones han ido emergiendo. Y la búsqueda de consenso precisamente pasa por establecer acuerdos, asociaciones con estos países que generen mayores posibilidades para superar los problemas que surgen. Y nos referimos específicamente a ese contexto multicrisis, sobre todo a partir de la generación de la pandemia en el año 2020, la búsqueda de soluciones, la emergencia de estrategias globales que actualmente son aceptadas por una gran mayoría de países a escala global, como puede ser el desarrollo de una transición energética, emergencia de estrategias que buscan la superación de las desigualdades a escala mundial, como puede ser el buscar la solución real para la pobreza. Y en ese contexto, por supuesto, la lucha por los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, la lucha por la nueva transición energética, procesos que amplíen las oportunidades de los países que hoy se consideran todavía en desarrollo a lograr estas metas y otras vinculadas directamente con su desarrollo endógeno, pues aproximan extraordinariamente los intereses que pueden tener ambas regiones, tanto China por una parte y los países de América Latina y del Caribe por la otra. Hay una serie de elementos que son muy importantes. Hay resultados recopilados, por ejemplo, por el monitor de infraestructura de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, que es una red también internacional que cuenta con la participación de múltiples académicos de la región y de China, que ha planteado la importancia que tiene la consecución, el establecimiento, el desarrollo de diferentes proyectos financiados por China en la región. En este caso, para el 2021, la red reporta que ya teníamos 129 proyectos que habían acumulado una inversión de 984.000 millones de dólares y habían creado 673.000 puestos de trabajo. Por supuesto que hay
un elemento importante, y es que la pandemia interrumpió muchos de estos procesos en tanto y cuanto muchos de nuestros países se cerraron en búsqueda de soluciones endógenas ante la expansión de una de las pandemias más graves que ha afectado a la humanidad. Sin embargo, aún en ese contexto, se habla de un incremento sustancial del empleo generado por los proyectos que habían sido diseñados con la colaboración de nuestros países y de China. El intercambio de mercancías en el 2023 ya superó la barrera de los 480.000 millones de dólares, tomando como referencia las cifras que aporta la Administración de Aduanas de la República Popular China. Para inicios de siglo, los números comerciales solamente estaban en el entorno de los 14.000 millones de dólares, o sea que se ha producido un incremento exponencial de ese volumen comercial y de esas relaciones comerciales en aproximadamente un 35%. Y hay también una realidad, y es que China ha estado desarrollando ese proceso de desarrollo comercial internacionalmente y con otras regiones ese proceso se ha cuadruplicado, pero lo cierto es que también para nuestra región ha sido importante. En poco más de 2 décadas ya China se ha erigido como el segundo socio comercial más importante para el Caribe, pasando, digamos, la importancia estratégica que históricamente tuvo la Unión Europea y únicamente por debajo de los Estados Unidos. Y es el principal socio comercial para los países de Sudamérica. El comercio bilateral entre China y América Latina y el Caribe ya mantiene su crecimiento y para el 2024 superó los 500.000 millones de dólares. O sea que hay un interés creciente y paulatino en esa relación. Entre los casos más emblemáticos de cooperación está México, Bolivia, Brasil, Ecuador, Chile y Colombia. Tanto México como los países de Sudamérica han concentrado el 31% de los proyectos durante el periodo 2021. También en el caso de América Central, como testimonio de vinculaciones aceleradas, entre ellas con Nicaragua, que avanzó por una vía muy rápida tras el restablecimiento de las relaciones oficiales con China. En 2022, estos dos países establecieron importantes acuerdos de exportación. Y el caso de Ecuador y México, que son vínculos que tienen décadas, que más recientemente, en el caso de Ecuador, se reestrenó el aeropuerto internacional de la provincia de Manabí, destruido durante el terremoto del 2016. México, que ha estado ampliando su red de transporte con autobuses eléctricos y vagones para el sistema metro. Y todo esto se ha materializado desde el 2022 a la fecha, gracias a proyectos crediticios bilaterales y a la participación de consorcios empresariales del gigante asiático. Hay un tema importantísimo y es en qué medida América Latina y el Caribe pasan a ser actores mucho más activos dentro del contexto propio de China. Y para ello tendríamos que hablar de la exposición internacional de importaciones, que poco a poco ha ido asumiendo más y más participaciones de la región. Y esto es importante porque emergen esas oportunidades de exportar a China y para desarrollar el comercio y la cooperación en terrenos que van desde lo científico a lo cultural. En el caso de Brasil, es uno de los países que destaca más, uno de los expositores más grandes y asiduos de esta reunión, ha registrado récords comerciales de intercambio que superan los 130.000 millones de dólares. Y el intercambio que existe hoy entre China y la región latinoamericana sigue asumiendo nuevas marcas y registrando cifras que nunca se habían observado. Recordemos ese 14.000 millones, esa cifra de 14.000 millones que comentábamos hace un momento. Por tanto, evidentemente hay una relación estratégica en este contexto. Ahora, hay una región de la cual casi nunca hablamos, que es precisamente el Caribe, y también en este caso estamos en presencia de un incremento importante de alrededor de 1.000 millones de dólares en el entorno del año 2002 a aproximadamente 9.000 millones con antelación a la pandemia. No es, por supuesto, el 35% experimentado por la región en general,
pero sí es un incremento importante. Y recordar que en la historia esta relación con el Caribe también va a estar matizada por la participación que históricamente ha tenido Taiwán en la región. O sea, el incremento de las relaciones comerciales y de inversión de China en la región caribeña pasa, por supuesto, por ese elemento de reconocimiento de China como un socio estratégico en este caso, y el hecho de que algunos de los países del Caribe hayan decidido reconocer a la República Popular China como su partner socioeconómico más importante. También está implícito en este proceso ese consenso y esa confianza hacia esta nueva relación bilateral. En la región, tenemos que decir que las inversiones y los préstamos realizados en el Caribe, si se comparan, todavía constituyen una pequeña proporción de la población, pero reflejan la importancia que China paulatinamente le va concediendo al Caribe. En la última década, de forma general, se ha producido un cambio importante en los procesos de inversión que China ha estado desarrollando en la región. Tenemos que decir que sobre todo después de la pandemia se ha observado un cambio sustancial en aquellos elementos que históricamente habían sido los que generaban el financiamiento. Digamos que a lo largo de todo este proceso que ha estado caracterizada la inversión en la región, que se ha estado dirigiendo no solo ya al tema extractivo, sino a proyectos de infraestructura, carreteras, ferrocarriles, represas, puertos, entre otros, y que habían estado frecuentemente respaldados por financiación estatal y que en muchos países llegan bajo el consenso de la pertenencia de esos países como miembros de la nueva Ruta de la Seda, la iniciativa de la Franja y la Ruta. En los últimos años la naturaleza de esta inversión ha cambiado un poco. Digamos que aunque China sigue mirando a sus socios latinoamericanos en busca de mercados y recursos claves, ahora son las empresas chinas y no los prestamistas iniciales oficiales las principales protagonistas de la inversión, con especial atención a los sectores de las nuevas tecnologías. Y esto es muy importante. O sea, recordemos que la Ruta de la Seda se conoce como la iniciativa de la interconectividad. El objetivo fundamental de esa iniciativa es generar todos aquellos proyectos de infraestructura que permitan interconectar, desarrollar, ampliar la logística desde el punto de vista del desarrollo del comercio, desde el punto de vista del desarrollo de las nuevas tecnologías implicando la telecomunicación y las comunicaciones. Y más recientemente, en un proyecto mucho más cercano a la era que va viviendo la humanidad, está la participación en proyectos de telecomunicaciones que impliquen a la inteligencia artificial. Por tanto, es importante saber que en la misma medida que los sectores dentro de la economía china han ido asumiendo una mayor participación, está claro, y un mayor conocimiento de esos proyectos de inversiones a escala global, es lógico pensar que las empresas chinas pasen a tener un lugar preponderante dentro de todos estos procesos de desarrollo de inversión y de comercio. Hay, por supuesto, en las últimas 2 décadas, es importante reconocerlo, reiterarlo. Paulatinamente América Latina ha ido cobrando mayor importancia para China. Desde el año 2000, el comercio entre este país asiático y la región se ha multiplicado por 35 veces, como lo hemos estado diciendo, ya constituye un destino importante de las exportaciones para Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Panamá. El primer origen de importaciones de parte de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Y en varios momentos de la década de 2010 se escala el apoyo de las instituciones financieras de desarrollo chino a la financiación de infraestructuras. En este proceso, las inversiones que destinó China a la región fueron incluso superiores a las que destinó en este momento el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
una tendencia que paulatinamente ha estado disminuyendo teniendo en cuenta la participación creciente de las empresas chinas. Desde el 2015, en la América Latina se va observando un descenso de las inversiones por parte del China Development Bank, de Export-Import Bank of China, dos de los tres bancos públicos propiedad china que han sido históricamente las instituciones que habían ofrecido esos fondos, y la pausa en los préstamos refleja un cambio. Por ejemplo, entre el 2019 y el 2023, la región recibió como promedio 1,3 mil millones de dólares al año por parte de estas dos instituciones chinas, concentrándose la mayor parte solo en el 2019 y el 2023, y han estado experimentando una lenta recuperación después de la pandemia 2021-2022. Hay elementos muy importantes en este proceso. La menor intervención de las instituciones financieras tradicionales y la mayor participación de las empresas que ha observado en la última década el pico de operaciones de inversión a través de instituciones financieras en el sector petrolero y luego en la infraestructura. Y lógicamente esto refleja, como hemos estado comentando, un proceso de aprendizaje de las empresas chinas durante más de 2 décadas en la región. Un proceso de lograr la confianza de los propios funcionarios y las empresas latinoamericanas respecto a China. Aquí nos detendríamos brevemente para contextualizar parte de los retos y los desafíos que enfrentan estas relaciones bilaterales en este contexto. Sobre todo en este 2025 que enfrentamos un proceso de gran incertidumbre conectada a las diferentes maniobras que se han estado generando por parte del gobierno de los Estados Unidos, vinculados nada más y nada menos que en el comercio internacional, la perspectiva real de que cambie el panorama de ese comercio internacional a escala global y lo que hasta este momento había sido un proceso paulatino de búsqueda de reducción de los aranceles a escala mundial como política inspirada por la Organización Mundial del Comercio desde su creación hasta la fecha, ahora pasa a ser un proceso de guerra abierta y un proceso de fluctuaciones notables que pueden impactar severamente en los flujos comerciales a escala mundial. Todavía en esta primera mitad del 2025 no se han observado grandes cambios, pero sí es importante delimitar cuáles pueden ser los retos y desafíos que para las relaciones bilaterales con China puede tener este contexto. Les estamos presentando un cuadro donde se refleja las asimetrías globales sobre las cuales se van a sustentar los procesos inminentes a los cuales se va a someter la economía mundial. En primer lugar, estaríamos hablando de que América Latina solo representa el 7,3% del Producto Interno Bruto Mundial, el 6,4% de las exportaciones, pero tiene una población importante de aproximadamente el 8,2%. Perdón, estaba leyendo otra cifra. América Latina 7,3% del PIB, 5,4% de las exportaciones y el 8,2% de la población mundial. En ese contexto, el alejamiento de los patrones tradicionales que han estado perseverando y que han estado dirigiendo el comercio mundial, pues por supuesto aparecería como un elemento negativo y un desafío para la región latinoamericana. En sus relaciones bilaterales con Estados Unidos, como se ha estado observando, sobre todo en algunos de los países estratégicos de la región, digamos la relación bilateral que México mantiene a través del TLC con Estados Unidos, o las recientes disposiciones del gobierno norteamericano de aplicar un arancel del 50% a las importaciones que provienen de Brasil, cuando Brasil incluso no tiene déficit comercial con Estados Unidos. O sea, en ese contexto es que la región se estaría moviendo. Otro elemento importante es, por supuesto, la dinámica del PIB. ¿En qué medida si los flujos de comercio mundial, el crecimiento del comercio mundial se ha ido reduciendo con anterioridad a una tasa promedio del 3%,
y este año se prevé que incluso sea inferior, ¿cuáles serían las perspectivas para la región y para el crecimiento de ese PIB? Estamos observando que lo que constituye una recuperación después de la pandemia no puede oficializarse como una recuperación estable y menos frente a todos estos procesos que vive hoy la economía mundial. Recordemos brevemente que en estas tendencias que supuestamente condicionan el desarrollo a nivel mundial, hay un desplazamiento de las cuotas de poder desde los países desarrollados hacia las economías emergentes y sobre todo hacia los países asiáticos, en este caso los BRICS, y que China forma parte importante de ese grupo de países. Que hay un crecimiento de la población en un contexto de recursos escasos. Para el año 2030 se requeriría un 30% más de agua, un 40% más de energía y un 50% más de alimentos. Cuestiones estas, demandas estas que pueden no ser satisfechas, sobre todo en un contexto de volatilidad tal como el que ofrece hoy este proceso que estamos observando. El hecho objetivo que desde la pandemia a la fecha, muchos de los esfuerzos por disminuir las desigualdades a escala global se han visto frenados, con un incremento de la desigualdad económica entre países y regiones, así como la inestabilidad regional y el creciente potencial de conflictos que se observa. Y por último, ¿cuál va a ser la actitud ante el desarrollo de todo este despliegue tecnológico, incluyendo la nueva revolución industrial, para la cual no todos los países latinoamericanos y caribeños se encuentran preparados, ya que no tienen el acceso ni han desarrollado los procesos tecnológicos endógenos para poder acceder a toda esta información? Tampoco cuentan con el financiamiento. Conocemos que la situación es heterogénea, no todos los países de la región latinoamericana y caribeña tienen las mismas condiciones, pero lo cierto es que constituyen desafíos importantes. Otros son las incertidumbres macroeconómicas permanentes. Un elemento en este sentido pudiera decirse que es el agente del nuevo presidente de Estados Unidos. O sea, en qué medida a los desequilibrios estructurales que ya observaba el mundo no se le une todo este potencial de generar nuevos desequilibrios que ha emergido con la nueva presidencia norteamericana. Otro de los elementos, por supuesto, es esa estrategia y esa relación entre Estados Unidos y China, que de hecho resulta elemental para la estabilidad global, pero como estamos observando, se encuentra realmente muy afectada por toda esta disputa comercial que no es solo comercial. Sabemos precisamente que el tema del comercio es apenas la punta del iceberg en un contexto de relaciones bilaterales con un componente geoestratégico clave. Y en ese proceso, pues lógicamente todos los países implicados pueden verse afectados por cualquier cambio importante que se observe. Otro elemento clave es la necesidad de importantes reformas en las instituciones económicas internacionales, la búsqueda de un nuevo orden, pero es que ese nuevo orden hoy se encuentra realmente afectado, máxime cuando uno de sus agentes fundamentales no quiere participar del mismo. Y estamos viendo que lejos de contribuir con el financiamiento de las instituciones de Naciones Unidas, Estados Unidos prácticamente se ha retirado y en estos momentos se ha generado una crisis financiera al interior de las Naciones Unidas. O sea que aquí estamos observando un exponencial incremento de riesgos y desafíos. Y por supuesto que una consecuencia lógica de toda esta incertidumbre y vulnerabilidad a escala global, pues el estancamiento de la inversión. O sea, hay un proceso creciente de estancamiento de la inversión a escala global. La incertidumbre determina que muchos de los posibles inversionistas se sientan afectados, impactados y sobre todo ese nivel de incertidumbre genera un proceso de conservadurismo. O sea, es preferible esperar a ver qué va a pasar y en ese contexto se afecta cualquier proceso de posible desarrollo en ese sentido, tendríamos que decir que los retos y perspectivas de la presencia e inversión china en la región
han aumentado y se han diversificado. Por ejemplo, hay quienes apuestan directamente por esa relación de nuevas perspectivas y potencialidades, como puede ser la relación con los países BRICS. Está el caso, por ejemplo, de un país como Brasil, que incluso tiene grandes proyectos para mantener la inversión china en la región, financiando conectarse por vía ferroviaria con el puerto peruano prácticamente recién inaugurado de Shanghái, financiado por China. Está el caso de Colombia, que ha considerado unirse a la ruta de la seda. Venezuela, que busca una mayor cooperación con las compañías petroleras chinas. Y por supuesto, todo indica que en esta segunda oleada de aranceles, a partir del 7 de agosto reciente, impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump a los países latinoamericanos, está provocando que la región se sienta tentada a acercarse mucho más a China que en un momento anterior. O sea, la potencialidad real que tiene el contexto internacional actual habla de importantes retos y desafíos. Mucha incertidumbre, cambios constantes, la falta de normas claramente definidas y el hecho de que prácticamente cada semana estemos en presencia de nuevos anuncios y exigencias por parte de Washington, por supuesto, dificultan que los países se adapten a esa realidad. Y de la misma forma que los potenciales inversionistas temen hacer inversiones en este contexto de incertidumbre, los países también se replantean sus estrategias para poder desarrollar el comercio. Hoy estamos en presencia de retos importantes, de amenazas importantes. El hecho de que se haya planteado que van a dejar a oscuras México ha generado en México una estrategia para poder pasar a generar gas de forma endógena. O sea, hay una situación de incertidumbre y volatilidad extraordinaria. Y en ese contexto, la ecuación China puede ser importante para la región latinoamericana. Hasta el momento, de aquellos temas que históricamente se conocen, como el tema del déficit comercial, la necesidad de diversificar nuestro comercio con la región asiática, la necesidad de observar nuevas políticas para que sea más atractiva la inversión china en la región y la inversión latinoamericana en China. Todas estas estrategias pasan por una nueva lupa. En un contexto como este, se hace, por supuesto, indispensable establecer esos elementos de interés común que históricamente han existido y que se potencian en un contexto internacional como el actual. Yo comentaría brevemente la importancia que en este contexto tienen las discusiones de la región en pleno con China a partir de las cumbres de la CELAC, de ese acercamiento a las demandas latinoamericanas y a los intereses chinos que se suscita en un contexto de búsqueda de consensos y de ampliación de las relaciones bilaterales, por lo que pienso que la región pudiera ampliar sus vínculos estratégicos y mantener ese tipo de contexto geoestratégico y geopolítico importante para lograr un mayor desarrollo de nuestra economía, de nuestras sociedades, de ese desarrollo tecnológico al cual aspira América Latina en general y el Caribe, y que en este contexto tienen en China una potencia importante, porque realmente el desarrollo tecnológico de China ha ido tomando auge y puede constituirse en un país importante para la región en este sentido. Yo terminaría aquí, le daría espacio a los colegas para aquellas preguntas que puedan haberse generado y estoy a su disposición. Muchas gracias por su participación. Bueno, comenzaremos ahora con la ronda de preguntas que puedan tener los oyentes. Vamos a empezar con Marcelo Villapa, nos pregunta, ¿qué tasa de financiación y plazos de préstamos manejan? Eso depende
A ver, la tasa de financiación y los créditos, las tasas para los créditos, son realmente que se negocian de forma soberana y que están en vinculación con los intereses comunes que se negocian. Pueden ir entre un 3 y un 7%. O puede haber tasas de financiación que sean superiores. Todo depende de las características que tenga el proyecto y de cuán importante sea para ambas partes. O sea, en este proceso, un poco que a diferencia de los procesos tradicionales, como el Fondo Monetario Internacional en algunas ocasiones o con las empresas transnacionales en otras ocasiones, la negociación de la tasa de interés, de la tasa de financiamiento se hace sobre la base de los intereses, de forma soberana. Sí, hay algunos de estos proyectos que tienen tasas de financiamiento elevadas, pero coincidiremos en que todo depende de cuál va a ser el agente financiero. Recordemos que durante muchos años estos bancos importantes chinos han garantizado una tasa de financiamiento que ha sido positiva para la región y aún así se han acumulado deudas. Pero ahora estamos pasando a otro proceso, estamos pasando a un proceso en el cual las propias empresas chinas pueden ser las que dictan el financiamiento y siempre habrá un proceso de negociación que, como todos conocemos, pasa por los intereses y las diferentes rondas de negociación que se desarrollan para aprobar un proyecto, digamos como este proyecto de Brasil del desarrollo ferroviario, no se puede discutir en 3 meses. O sea, hay intereses en los cuales todos estamos implicados que pueden tener un margen de negociación mayor. También, por ejemplo, están los casos de los famosos puertos de Panamá, que después de haber alcanzado un proceso lógico de financiación, han entrado en litigio por los intereses norteamericanos. Entonces, en ese contexto también hay que tener en cuenta que la tasa de financiamiento puede ser un poco más cara. Todo depende del contexto en el cual se analice cada uno de los proyectos. Siguiente pregunta, es una pregunta anónima. ¿Cuál es el papel de Perú con el puerto de Chancay? Me parece que es una pregunta muy interesante y muy obvia. A ver, uno de los elementos claves dentro del desarrollo de la ruta de la seda es precisamente la logística. Si tenemos una logística como la del puerto de Perú, que agiliza extraordinariamente el tránsito, porque no es necesario utilizar otras vías en la región, pues ello le permite tanto a China como a Perú tener un puerto de entrada y de salida que viabilice su comercio. Pero si además de eso tenemos otros países pensando en buscar bifurcaciones que coincidan con ese puerto, pues estamos en presencia entonces de una redistribución del comercio que llegue a ese puerto al interior de las regiones latinoamericanas. Y lógicamente ese no es solo el puerto de Perú, son los diferentes puertos a escala global que China ha ido transformando y sobre los cuales ha ido desarrollando inversiones importantes. A ver, tenemos importantes puertos en Singapur, tenemos importantes puertos en el Mediterráneo, o sea, hay una logística estratégica que forma parte de intereses comunes. De la misma forma que a China le puede interesar tener esos puertos para poder desarrollar más ágilmente su comercio, le interesa a los países receptores que China ubique esa inversión de la misma forma porque ellos también se van a beneficiar. O sea, y sería un hub. El puerto de Perú pudiera utilizarse como un hub, de la misma forma existe un hub de aviación, un hub portuario, por el cual transitaría un gran volumen de comercio. Germán Vinicio Gómez Barrera nos comenta, ¿qué pasa con los países que aún no tienen relación comercial con China continental? Por ejemplo, con Guatemala. Bueno, como ustedes saben, eso es un elemento importante porque eso incluso pasa por el reconocimiento del Estado. Si se mantienen relaciones históricas con la República, con Taiwán en este caso, con Taipei, pues está claro que la relación no va a ser la misma con China. De todas formas,
tenemos que tener presente que en la ampliación de relaciones estratégicas que tienen las empresas chinas hoy en día puede ser muy amplia. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la participación en iniciativas globales como esta de la Ruta de la Seda, pues está claro que el reconocimiento del Estado de la República Popular China es realmente importante. Y en esa disquisición que existe entre el Estado propiamente chino y el Estado de Taipei, también recordemos que hay una política histórica que preconizan las autoridades chinas, que es precisamente un país, un estado y la necesidad de que se reintegre al continente chino propiamente lo que ellos consideran parte, pero que históricamente ha sido considerado como otro estado. Entonces me parece que es importante, un país, dos sistemas, es el mismo procedimiento, es el mismo protocolo que se utilizó para el caso de Hong Kong, el mismo protocolo que se utilizó para el caso de con Portugal, en el caso de Macao, y por supuesto que históricamente ha sido mucho más difícil con Taipei por las relaciones estratégicas que existen con los Estados Unidos. Hoy en este momento sabemos que las tensiones en la región del Mar Amarillo, del Mar del Sur de China, pues tienen un contexto determinado, auspiciadas precisamente por ese apoyo norteamericano y por el contexto de la disquisición que existe entre China y los países de la región. Y está claro que el caso de Taiwán es estratégico. Sí, puede haber relaciones, no lo dudo, pero nunca van a alcanzar el nivel que puedan tener cuando se reconozca propiamente a la República Popular China como el país que internacionalmente usted reconoce como la verdadera China. En el marco de los BRICS, ¿cuál es la perspectiva de la participación de China? ¿Se esperaría que sea su punta de lanza para una política económica más agresiva en los próximos años? Esa percepción de que China se erige en punta de lanza es una percepción occidental. Es la percepción que nos llega desde la posición que históricamente han ocupado las colonias tradicionales, Estados Unidos, Europa, las que conocemos que históricamente han preconizado ese proceso. China es una economía emergente, la segunda economía mundial, con datos económicos realmente trascendentales que revelan un incremento de su capacidad económica, de su riqueza económica, que hasta ahora ha utilizado diferentes vías para que no sea solo China la que tenga esa capacidad y también para que China se pueda beneficiar de los recursos de que disponen otros países. Pero la concepción de que es una punta de lanza me parece que no es totalmente correcta. En el caso de los BRICS, menos, porque los BRICS tienden a erigirse en una institución de consenso, en una institución donde primen principios de respeto y no hegemónicos. A ver, tendríamos que decir entonces Brasil en la región latinoamericana también se erige en punta de lanza. No. Tendríamos que decir que Sudáfrica se erige en punta de lanza en África, en esa África emergente, donde ya despuntan nuevas economías con una cierta capacidad y sobre las cuales casi nunca hablamos. Estamos en presencia de un nuevo tipo de relaciones. Si China tiene la capacidad para convertirse en una potencia económica, pero es una potencia económica que hasta el momento solamente tiene una base naval y que lo que ha hecho hasta el momento es desarrollar sus vínculos económicos, comerciales, históricos, culturales, tradicionales y no conflictos bélicos para apropiarse de los recursos de otros países. A ver, como punta de lanza, me parece que tenemos que interpretar a los BRICS de otra forma. Los tenemos que ver como una posible alternativa en temas financieros. ¿En qué medida realmente el hecho de que esas economías que hoy representan el 47% del PIB, el 47% de la población mundial y el 35% del PIB global puedan erigir, desarrollar
un nuevo sistema monetario financiero donde exista un patrón de monedas comunes, una canasta de monedas, y no exista una hegemonía del dólar como existe hoy en día. Hay elementos importantísimos en este sentido. Y me parece que sí, que es necesario atender la evolución de ese proceso, porque ya los BRICS no son 5, ya son más. Tienen una capacidad creativa inminente. Van convocando a más países. Y estaremos de acuerdo, tal vez no todos, pero estaremos de acuerdo, que mientras el contexto internacional sea el que estamos observando, estos países tienden a ser mucho más atractivos para el comercio, para las finanzas, para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, para que aquellos países que hoy quieren acceder a nuevas tecnologías puedan hacerlo desde una plataforma diferente. Sí, estaría de acuerdo con la tesis de que los BRICS pueden erigirse en una alternativa, pero no que China se va a convertir en la punta del lanza. ¿Cuál es su opinión sobre el papel que han tenido los organismos internacionales referidos en el proceso que he explicado? Los organismos internacionales, si vamos a hablar de los tradicionales, tendríamos que decir que después de la Segunda Guerra Mundial, los organismos que surgieron a partir de Bretton Woods no han dado respuesta a múltiples inquietudes de los países que hoy estamos analizando. Porque cuando hablamos de deformaciones estructurales de la economía mundial, cuando hablamos de desigualdades, cuando hablamos de objetivos de financiamiento para el desarrollo sostenible que no se alcanzan, estamos en presencia de una infraestructura de cualquier tipo, ya sea comercial o financiera, que no ha dado respuesta a esas demandas. Estaríamos, digamos, en presencia de un sistema de instituciones financieras o comerciales, como las queramos llamar, que emergieron a partir de un régimen, a partir de una determinada coyuntura histórica, pero que incluso en la medida que esa coyuntura histórica avanzó en el tiempo, no fueron capaces de cumplir con las tareas que ellas mismas se asignaron. A ver, ¿dónde quedó el 0,7% de la ayuda oficial para el desarrollo? Hoy estamos viendo que esa ayuda oficial para el desarrollo incluso puede que se vea sumamente afectada porque los propios que firmaron ese compromiso hoy están disminuyendo su ayuda. Entonces, en ese contexto está claro que las organizaciones internacionales, digamos las que se generaron a partir de Naciones Unidas y que pretendieron asumir otras políticas y tratar de resolver esos desequilibrios por otra vía, ir generando de forma, con una dinámica de relaciones internacionales de entendimiento y diplomacia, como puede ser todo el proceso de desarrollo de las propias Naciones Unidas y sus instituciones, son un fenómeno consecuencia lógica de lo que ha estado ocurriendo. O sea, en las Naciones Unidas se han generado muchos procesos para tratar de dar respuesta a estos desequilibrios, desde iniciativas como esta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como el nuevo Pacto del Futuro, etcétera, etcétera, previendo buscar el equilibrio y resolver esas deformaciones estructurales que las instituciones financieras y comerciales tradicionales no han resuelto. Cuando hacemos un balance del volumen de deuda internacional actual, estamos en presencia de un volumen de deuda que es 3 veces mayor que la deuda que existía en 1985 y el círculo vicioso de la deuda es perenne. Hoy se sabe que los países de menor desarrollo relativo son incapaces de cubrir esas deudas, pero incluso no solo los de menor desarrollo relativo. O sea, hay países que hoy consideramos de desarrollo medio que no pueden cubrir su deuda, sobre todo cuando se ven afectados por las múltiples crisis que estamos enfrentando hoy en día. Entonces, en ese contexto, hablar de una nueva arquitectura financiera, de posibles nuevas alternativas a esas instituciones puede ser importante. Puede ser importante evaluar cuán real pueden ser esas alternativas. Si las condiciones que ofrecen son más atractivas que las condiciones que tradicionalmente ofrece el sistema histórico. Sí, me parece que sí, que todas esas demandas que se han presentado en Naciones Unidas,
para transformar el sistema monetario financiero internacional, para generar un desarrollo sostenible, para alcanzar un pacto del futuro en el que las futuras generaciones tengan otro tipo de proyectos de vida, pueden ser mucho más consecuentes. Pero sin embargo sabemos que desde el punto de vista lógico, económico, político, la concentración de fuerzas hoy en día y las diferentes diferencias que existen entre los bloques de países que hoy detentan el poder a escala mundial es muy cruenta. Y eso se refleja precisamente en los debates que hoy estamos presenciando con relación a lo que sucede en Gaza o lo que estamos presenciando en relación a lo que sucede en el conflicto entre Rusia y Ucrania. O sea, todo eso se pone de manifiesto en ese contexto. Si yo pensaría que sí que es posible y que es necesario lograr un entramado de instituciones internacionales que se acerque mucho más al actual contexto internacional. Aún con los cambios políticos en América Latina, ¿consideran los avances de China sólidos y seguros? Debido a que Estados Unidos de América reclama como propia la región de todas las Américas, al grado de condicionar económicamente a algunos países. A ver, yo recuerdo siempre aquella famosa frase célebre que es muy contestataria, pero que es importante. Estados Unidos considera a América Latina su patio. Pero China no son eternos. Hay una cuestión con relación a China que siempre se ha evaluado por los expertos, que es su pragmatismo. Y hay que tener en cuenta que en el caso específico de algunos países latinoamericanos, incluso con gobiernos realmente neoliberales, pro Estados Unidos, se han mantenido los vínculos con China. Entonces, en ese sentido, me parece que es un poco impropio cuestionar las políticas soberanas que cada país desarrolla con relación a sus vínculos bilaterales. Forma parte de cada una de esas autoridades regionales el decidir con qué país ofrece, plantea, desarrolla, vincula su comercio, su financiación, porque realmente estas son cuestiones soberanas. Pero si nosotros hacemos un análisis global de los países que hoy pueden ofrecer determinadas alternativas a países en desarrollo como los nuestros, no podremos dejar de lado la oportunidad que plantea una economía como China. Entonces es cuestión soberana de cada país el decidir. Y sí, en el caso de América Latina, nos parece que es realmente una falta de respeto el que Estados Unidos, después que prácticamente se olvidó de América Latina para hacer su política neoliberal en otros continentes, pues entonces tratar de retomar espacios que en este momento, y espacios por la fuerza, retomar espacios por la fuerza que automáticamente forman parte del continente, de los países que viven en nuestro continente. O sea, también esta es una cuestión soberana. Cada país debe decidir cuáles son los vínculos que debe mantener y, por supuesto, tener una cierta perspectiva, cuáles pueden ser los escenarios en ese contexto. Sentimos mucho comunicar que por cuestiones de tiempo no vamos a lograr dar respuesta a todas las preguntas. Creo que abarcamos una buena parte. Entonces, de esta manera, concluimos nuestra sesión de hoy de quinto ciclo de conferencias. Agradecer a la profesora Gladys por el conocimiento compartido. También agradecemos al equipo de la Cátedra China Contemporánea, a la Secretaría General y a la rectora de la Universidad de La Habana por el apoyo técnico brindado en estas conferencias. Tengan un buen día.